Hola Leticia, Hola, profe, ¿qué tal? ¿todo bien? Están esperando ya su calificación, ¿verdad? Sí, ¿qué día por ahí va a salir, profe? Yo la verdad no quiero ver el mío. ¿Por qué, veo? Para mí que rendí muy mal, profe, pero se remonta ahora en el segundo parcial. Ya estamos Mm, estudiando más. espectacular. Bueno, vamos a terminar un poco lo que dejamos pendiente en la clase anterior para dar la nueva clase que corresponde ya a lo que vendría a ser examen para el final. Entonces, me gustaría que me digan, hagan uso de su audio y me avisan si comparten, o sea, que si ven lo que voy a compartir con ustedes. Directamente. Sí se ve, profe. Bueno, no sé si se acuerdan de este ejercicio en donde aplicamos el método directamente del teorema de la reducción. Es decir, nosotros teníamos una estructura, fíjense, una estructura hiperestática. Esto habíamos visto el martes. Una estructura hiperestática, directamente elegimos su isostática, pero el problema me pedía determinar el desplazamiento en un punto. No sé si se están acordando de la clase anterior. Hola. Sí, profe. Fíjense, este ejercicio nosotros hicimos en la clase anterior, el martes pasado. Esta era la isostática que habíamos elegido, lo resolvimos completamente. O sea que resolver esta estructura hiperestática, así como está indicado acá. Tenemos acá un empotramiento porque hay un apoyo elástico que permite juego de rotación por flexión y acá tenemos un apoyo de segundo género. Entonces son 3 más 2 son 5, pero tenemos tres ecuaciones nomás. Entonces va a ser igual a 3 menos 5 es menos 2, 2 grados de hiperestaticidad. Entonces hay que romper dos vínculos para volver la isostática a este sistema que vemos acá. Y elegimos esta, mantener la hiperestaticidad en directamente el empotramiento, no la tocamos. Y esto lo mantenemos también de esta forma y elegimos romper estos dos. Esto ya dimos en la clase anterior. Solamente les quiero rememorar algo porque yo vengo diciéndoles 4 clases anteriores a esta. Le venía diciendo cómo se calcula el desplazamiento de un punto sin utilizar el diagrama final que pide el problema. Y ahora les quiero mostrar porque resolvimos esa partecita y le agregamos al PowerPoint que ustedes van a tener en la plataforma. Y además de eso, van a tener ahora que yo les voy a indicar, porque con la gente del viernes ya di esa parte, entonces me tengo pendiente con ustedes esa partecita. Entonces, esto habíamos resuelto en la clase anterior. Resolvimos solamente calcular la estructura hiperestática. Y después vamos a ver qué quiere decir esta P igual a 1 que está acá. Resolvimos directamente, elegimos la isostática. Acá, si ustedes se fijan, acá tenemos el estado 0, tenemos el estado 1, tenemos el estado 2, que son estado hiperestático. Entonces, isostática fundamental. Utilizamos para calcular directamente los factores términos de carga, el delta 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, de acuerdo a la cantidad de incógnitas cinemáticas que se tenga. Entonces va a haber estado 1, estado 2, porque son dos incógnitas las que tenemos en el problema. Y directamente nosotros queremos determinar cómo se calcula esta estructura, ¿verdad? Para ese estado de carga. Acá hay un empotramiento, apoyo elástico, acá tenemos un asentamiento de fundación y habíamos resuelto eso en la clase anterior. Directamente esta parte, que es acá está. Este es el diagrama que nos había salido en función a eso. Entonces después nosotros le dijimos, o sea que yo le dije a usted, ahora vamos a calcular cuánto de flexión vertical tiene este punto, que no forma parte de la hiperestática. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos los conceptos que habíamos utilizado en las clases anteriores
Directamente con este era el tercer ejercicio. Y directamente lo que tenemos que hacer es resolver la estructura hiperestática tal cual como me da el problema. Lo resuelvo y me sale el diagrama de la estructura hiperestática para el estado de carga y el estado de deformaciones que tenemos, porque hay asentamiento de fundación, apoyo elástico, etcétera. De repente puede haber error de montaje, todo lo que habíamos visto ya en la parte de la isostática. Entonces todo ese efecto y calculé y me sale este diagrama. Calculamos ese diagrama y yo ahora le pido a ustedes, quiero que me calculen la deflexión vertical en este punto. O sea, que me calculen esta vertical. Para calcular la deflexión vertical acá en este punto, lo que tenemos que hacer es cargar con la carga vertical unitaria apuntando de arriba para abajo, suponiendo de que hay una flecha, una carga de arriba para abajo, directamente en ese punto, pero sobre la isostática. Eso ya habíamos visto en la clase anterior. Aplicamos la carga P igual a 1 y directamente me sale un momento flector sobre la isostática. Por eso es que desarrollamos el teorema de reducción. Entonces, sobre la isostática y me sale el momento flector directamente 1.5. Ese es el momento flector que me sale acá. Y este diagrama yo tengo que combinar con esta. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando la misma isostática que ustedes utilizaron, que es esta, que está luego marcado acá, la isostática que utilizamos para calcular la hiperestática, que acá estaba empotrado y acá apoyo de segundo género. Entonces habíamos elegido esta isostática, resolvimos esta hiperestática y ahora yo digo, quiero calcular la deflexión en este punto. Entonces pongo la carga P igual a 1 en ese punto, ¿verdad? Sobre esa misma isostática. ¿Por qué? Porque ya directamente conozco bien la isostática que utilizamos, ya sé de que acá ocurre tal cosa, acá esto, aquello, por eso elegí la misma isostática. Entonces aplico P igual a 1. Y este diagrama que me da en el estado virtual no es estado hiperestático, porque el estado hiperestático es esta. Por eso dice acá isostática fundamental. Es estado hiperestático para calcular la X1 y la X2. Entonces, por comodidad, directamente yo lo que hago es utilizar la misma isostática olvidándome de la X1 y la X2. ¿Por qué? Porque yo ya calculé la X1 y la X2. Me sale 17 y me sale 10 de acuerdo a lo que me acuerdo de la clase de ese día viernes, que también di este mismo ejercicio después de haber dado con ustedes el martes. Bueno, entonces directamente lo que debemos de hacer es aplicar la carga P igual a 1 directamente en ese punto, pero este estado no es estado hiperestático, se llama estado virtual. Es lo mismo que usted en la primera parte, ante el primer parcial, nosotros le decíamos a ustedes, tienen la estructura isostática, suponiendo que sea esta. Y ahora quiero que me calculen la deflexión vertical. ¿Y qué hacían? Sobre la isostática misma aplicaban la carga P igual a 1 y combinaban este diagrama con esta, suponiendo que era isostática. Resolvían y lo que determinaban era directamente la deflexión. Ahora estamos resolviendo una estructura hiperestática. Y ahora yo le digo a ustedes, quiero que me calculen la deflexión en este punto. Entonces, como ya está resuelto mi estructura hiperestática, entonces sobre la isostática aplico una carga virtual unitaria. Sobre la isostática, no se hace sobre la hiperestática. Lo pueden hacer, pero no van a terminar nunca jamás el examen. Entonces, sobre la isostática aplicamos la carga P igual a 1 y combino esta con esta. Al combinar esta con esta, me sale este valor que está acá. Fíjense, 0,003834. Esa es la deflexión vertical que se da acá. Entonces hay una deflexión, hay una flecha. Entonces tenemos esa deflexión. Pero ahora les quiero mostrar que yo también puedo elegir otra isostática. No es necesario que yo me adecue a esta isostática. ¿Por qué? Porque a última hora me di cuenta de que elegí justo la isostática más larga. Entonces encontré una isostática por el camino al ir resolviendo el problema, que hay una isostática más sencilla. Y es esta. Fíjense, esta isostática. ¿Qué es lo que hago? Romper los dos vínculos. Es decir, rompí los dos vínculos
directamente, entonces es esta. La isostática fundamental es esta. Tenemos la X1 y la X2. ¿Por qué? Porque es de 2 grados de hiperestaticidad. Pero la X1 y la X2 yo ya no utilizo. ¿Por qué? Porque ya tengo la estructura hiperestática totalmente resuelto. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo la isostática y como me pide acá la deflexión, entonces yo aplico la carga P igual a 1 en ese punto. Al aplicar la carga P igual a 1 acá, y como este está libre directamente, no debe ir sobre ella X1 ni X2. Tiene que ser solamente la carga P igual a 1. Entonces esta no tiene normal, no tiene cortante, no tiene momento flector. Venimos hasta acá. Hasta acá todos los efectos son iguales a 0. Y ahora digo, voy a hallar entonces el diagrama de momento flector, hago el diagrama directamente y este es mi diagrama. O sea que estoy eligiendo la segunda isostática tentativa, vamos a decirle, porque el elegir entre esta y esta, vamos a ver qué ocurre. Pero yo ya le estoy diciendo de que cualquiera sea la isostática que uno elige, el valor debe ser la misma. Entonces directamente esto voy a combinar con esta que tengo acá. Acá, por ejemplo, ¿qué hice? Combiné este triángulo que está acá, ¿con cuál? Con esta. Este es un trapecio negativo y este mismo con esta parábola positiva cuya flecha es 90. Acá está la flecha, vale 90. Entonces directamente digo, combiné esta con el trapecio negativo, se hace negativo el término. Después combiné este positivo con la parábola positivo, se hace positivo. Y al hacer la suma algebraica, me sale, es la deformación. Y ahora digo, voy a probar un poco con otra isostática, ¿qué pasa? Entonces vengo y sobre la isostática aplico, sobre otra isostática aplico la carga P igual a 1. Y me sale este diagrama, esto que está acá. ¿Y qué tengo que hacer acá? Este diagrama tengo que combinar con esta mitad, fíjense bien, con esta mitad que tengo acá. Entonces, ¿qué es? Voy a unir directamente, en línea de punto, voy a unir esta con esta. Entonces resulta un trapecio. Fíjense bien, resulta un trapecio. Un trapecio con signo negativo acá, pero acá va a ser positiva. Bueno, al elegir ese trapecio directamente, después me queda la parábola, porque pues yo elegí este trapecio. Y esa parábola, su flecha es QL al cuadrado sobre 8, en donde la L que tiene que tomar es esta. Entonces, combinan este diagrama con el trapecio que tengo acá, ¿verdad? Con esta mitad de trapecio y este mismo diagrama con la parábola que tengo que es QL cuadrado sobre 8. Y después combino este rectángulo que tengo acá, combino con el trapecio que tengo acá, usando las tablas de integración. Bueno, después de combinar esas dos, acá está el valor, fíjense, me sale el mismo valor que el anterior, 0,003834 metros. Bueno, entonces me está diciendo el problema. Primero, habíamos dicho que para resolver una estructura hiperestática, de acuerdo al grado de hiperestaticidad, directamente elegimos una isostática. La isostática que elegimos tiene que adecuarse de tal manera para que el tiempo que nos lleve resolver el ejercicio sea lo mínimo posible. Pero además de eso hay que conocer la estática, ¿verdad? Saber que esto me genera esto, aquello, etcétera, etcétera. Y directamente elegir la isostática que se adecuan a ustedes y resolver el problema. Resolvimos el problema y esta es directamente la estructura final, ya definido las cortantes, las axiales, los momentos flectores de empotramiento en el, ¿cómo se llama? Apoyo elástico y directamente cómo flexa. Tenemos todo eso. Si ustedes quieren la normal, también pueden determinar acá rápidamente. Y como también la cortante. Por eso es interesante la fuerza reactiva, porque en función de la fuerza reactiva ustedes ya pueden hacer todo de una vez, así como hacíamos en estática en el tercer semestre, directamente. Entonces tienen este diagrama y ahora combinan
y le sale una deflexión. Entonces le dice que hay una flecha, 0,03834. Y ahora digo, voy a cambiar un poco mi isostática y ver qué ocurre. Me sale la misma flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que es independiente de la isostática virtual que ustedes van a elegir. Pueden elegir esta o elegir cualquier otra isostática, como ustedes quieran. Por ejemplo, pueden decir, voy a romper esta. Fíjense bien, voy a romper el empotramiento. Esta no la voy a tocar. Y acá también rompo, sin romper esta. Entonces, ¿qué resulta? Es un triarticulado. Es otra isostática. Y poner la carga P igual a 1 acá. Y al poner la carga P igual a 1 van a tener otro diagrama. Combinan ese diagrama virtual con este diagrama hiperestática y le va a salir la tercera opción, le va a salir este mismo valor que está acá. Bueno, pero ahora viene lo interesante. El problema no me pide el diagrama final, ni tampoco no me pide determinar la fuerza reactiva. No me pide. Fíjense que para hacer esto, tiene que estar bien preparado para no errar tanto en los empujes horizontales, los empujes verticales, directamente los esfuerzos internos, normales, cortantes, momento flector. Al hacerlo, hay que hacerlo bien y bien detallado. Pero el problema no me pide. Y yo digo, entonces, ¿para qué voy a hacer si no me pide? Porque por ahí puedo errar. Y el profesor que corrige el examen, esta no tiene ni idea de lo que hace en su diagrama. Acá me pone un salto y no existe salto. Acá me pone en la cortante un salto y no existe salto. Acá la normal me pone como si hubiese una carga distribuida inclinada, pone su diagrama de axial y no existe tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando no me pide? No hacerlo, a excepción que conozca bien, ¿verdad? Y hacerlo si es que me sobra tiempo. Pero hay que tener en cuenta de que si lo haces y está mal, por más que nosotros no pedimos, le vamos a poner menos puntaje. ¿Por qué? Porque el error que cometen al hacer y está mal, entonces se le resta punto. Por más que no pide eso, pero hiciste y hiciste mal. Entonces se te saca punto. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? No va a hacer esto. Entonces la pregunta es lo siguiente. Entonces, ¿cómo voy a determinar la deflexión en este punto? ¿Cómo calculo la deflexión? Y es lo que yo le dije en la clase anterior. Ustedes ya tienen la incógnita cinemática directamente. Acá está. 17 y 10,33. O sea que este 17 y 10. Vamos a ponerle 17 y 10. Ustedes resolvieron el problema, les salió la incógnita hiperestática 17 y 10. Bueno, ya tenemos eso. Y bueno, como no me pide esto, entonces yo me avivo y digo, bueno, yo no voy a calcular este. Voy a perder demasiado tiempo tratando de calcular esto y después no tiene puntaje y además de eso me pueden sacar puntos, el profesor ya avisó luego, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Dicen, esta era el estado cero. Esta es la isostática que yo elegí, la isostática hiperestática. Estado 1, estado 2 y este era el estado 0. Estado 0 sometía al estado de carga. Carga distribuida, una carga acá de 5 kilonewton. Acá tenemos un apoyo elástico, acá tenemos asentamiento de fundación. De eso no se deben olvidar porque eso hay que tenerlo en cuenta para cualquier situación. Entonces este es el estado virtual. Directamente el estado sub cero, ¿verdad? Y ahora tenemos el estado virtual hiperestático 1, el estado virtual hiperestático 2. Tenemos entonces la isostática cargada con el estado de carga reales, que es para determinar el factor término de carga. Y estas dos son para determinar el factor de forma, para multiplicar por la incógnita hiperestática y sumarle los desplazamientos del factor de forma e igualar a cero. Porque la libertad que le dimos no tiene libertad. Por ejemplo, nosotros rompimos continuidades que no tenían, el ejercicio no tenía inicialmente. Nosotros rompemos para resolver el ejercicio. Bueno, entonces tenemos esta situación. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Yo digo lo siguiente. A mí me pide calcular este desplazamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si a mí me pide calcular este desplazamiento,
voy a poner el desplazamiento vertical es igual al desplazamiento vertical virtual sub 0. Es decir, esta voy a combinar con el estado 0. Con el estado 0. Entonces el diagrama que me sale acá, voy a combinar directamente con este diagrama que acá tengo 90 y acá es 0, con una parábola y un triángulo rectángulo. Así como hacemos en la parte de integración en la tabla. Esta con la mitad de este gráfico. Después esta con este triángulo rectángulo que tengo acá. Se combina y ¿qué voy a tener ahí? El desplazamiento vertical 0. Desplazamiento vertical 0. Es decir, el estado virtual que no tiene nada que ver con el estado hiperestático virtuales, entonces voy a combinar con el estado 0, teniendo en cuenta de que ese desplazamiento vertical lo debo determinar teniendo en cuenta la carga Q que tengo acá, la carga P que tengo acá, el apoyo elástico que tengo acá y el asentamiento de fundación que tengo acá. Entonces digo, acá no hay horizontal, entonces no me interesa el asentamiento de fundación. Acá tengo empotramiento, entonces me importa el apoyo elástico. ¿Por qué? Porque acá el apoyo elástico es 15, mientras que acá el apoyo elástico directamente es 3. Entonces, este triángulo, este rectángulo, tengo que combinar con este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y además de eso, tengo que poner el valor de la fuerza del resorte virtual por el valor del momento en el resorte real directamente dividido K. Y este diagrama con el diagrama que indicamos acá, este diagrama con este diagrama que indicamos acá, y ahí calculamos el desplazamiento vertical 0. ¿Y ahora qué hago? Digo, más el desplazamiento vertical 1. ¿Qué es eso? Combinar este diagrama que está acá con esta. Con esta. Ahí ya no entra directamente asentamiento de fundación, carga P, carga Q, ya no me interesa. Entonces combino esta con esta. ¿Para qué eso? Para que yo pueda calcular el desplazamiento vertical 1. 1, ¿por qué? Porque estoy usando el estado virtual del hiperestático, que es el estado 1. Entonces combino este triángulo con este trapecio, porque acá yo tengo que marcar, este es 0,5, 0,5 y este es 1. Entonces solamente este pedazo de trapecio con esta. Después este rectángulo que tengo acá con este rectángulo que tengo acá. Bueno, aparte de eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Directamente mi resorte. Resorte en el estado virtual que me salió 3, el resorte en el estado hiperestático que me salió 1, y ese 1 por 3 dividido K. Y ahí voy a tener el desplazamiento vertical directamente 1, pero por X1, la X1 que habíamos indicado anteriormente, que nos había salido 17 por X1. Entonces estoy utilizando los valores reales de la X que me definió el problema al resolverlo. Ahora voy a decir, ahora quiero calcular el desplazamiento vertical 2 y multiplicarlo por X2. Entonces directamente digo, este voy a combinar con esta. Entonces desplazamiento vertical 2. Entonces este triángulo que tengo acá con este trapecio, en este caso no es trapecio, sino que es un triángulo rectángulo. El cateto acá está hacia la izquierda, que es 0,5, mientras que acá es 0. Y acá tengo su cateto. Entonces es un sexto la combinación de esta con el pedazo de triángulo que tengo acá. Después esta con esta. Y ahí me va a dar directamente el desplazamiento vertical 1 debido al estado de carga que tengo en el estado virtual y en el estado hiperestático. Pero ¿qué pasa? Me falta el apoyo elástico. En el estado virtual me salió 3 y acá me sale menos 1. Entonces, menos 1 por 3 dividido K. Eso le tengo que sumar a la combinación de los diagramas directamente y ahí decir, el desplazamiento vertical es igual. Desplazamiento vertical sub 0, combinando esta con esta. Desplazamiento vertical sub 1, combinando esta con esta, multiplicado por X1, que me salió 17. Más
desplazamiento vertical sub 2, combinando esta con esta, multiplicado por x2. Y de ahí me sale un número, ¿verdad? Un valor numérico y divido directamente, si es que no dividí todavía con EI, cada uno divido con su expresión correspondiente. Bueno, y ahí determino la deflexión. Es decir, yo esta utilicé y esta utilicé para resolver la estructura hiperestática. Pero no me pide diagramar ni calcular las fuerzas reactivas. Entonces, ni tampoco diagramar cortante momento flector normal. Entonces, voy a ver y utilizar el concepto directamente de superposición de efectos para determinar el desplazamiento vertical. Para eso necesito conocer cuánto es la X1 y la X2 que me sale al resolver la estructura hiperestática. Entonces me salió 17 y 10 y esa es la que utilizo. Es decir, estoy utilizando la ecuación general. Acá están los valores 16,962 y 10,335. Entonces directamente lo que estoy haciendo es utilizar los valores de la incógnita cinemática que nosotros habíamos calculado. Primero le dimos valor unitario, por eso es que acá tenemos 1 y 1. Acá tenemos 1 y 1. Pero después de resolver, usando la ecuación de compatibilidad, me sale que uno vale 17 y el otro vale 10. Y esos valores, estos dos valores es la que tenemos que utilizar. Pero es combinar isostática con isostática, isostática con isostática, multiplicado por X1, isostática con isostática, multiplicado por X2. Entonces directamente ahí lo que tengo es la deflexión vertical. Y ahí directamente termina el desplazamiento vertical. Directamente. Ustedes también pueden utilizar la otra isostática que habíamos indicado recién, que es esta misma también podrían utilizar. Este mismo diagrama podrían traer acá y colocar acá. Entonces acá está el apoyo de segundo género, acá ponen un diagrama triangular y eso utilizan esta con esta, después esta con esta, después esa con esta. Y ahí de esa forma calculamos directamente la deflexión vertical, ya sea contra flecha, recalques angulares, asentamientos, o sea que todo lo que le pida en el problema, todas las deformaciones que le pueda pedir. Así como calcularon el momento flector. Para calcular el momento flector que ustedes dijeron, vamos a suponer acá, en el estado 0, me salió 15 directamente para el estado de carga, el momento en el apoyo elástico, el momento flector, 15. Y ahora digo, 15 más. ¿Cuánto me salió acá el apoyo elástico? Me salió 1 por X1. Acá está X1. Por X1. Más, ¿cuánto me salió acá el apoyo elástico? Me salió el momento flector menos 1. Menos 1 por X2. Y haciendo esa suma, tenemos el momento flector en el empotramiento, que es, creo que está más arriba. Acá está. Este momento flector que sale acá, 21,627, es utilizando el estado 0 más el estado 1 por X1, que es 17, más el estado 2 por X2, que es 10. Y finalmente, en función a eso, me sale 21,627. Así como calculamos el efecto, porque el efecto, la ecuación general me dice que E es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2. Eso lo tienen acá para resolverlo tranquilamente, completamente. Entonces, dos cosas lo que les tengo que agregar acá, de que cuando tienen una estructura hiperestática, de cualquiera sea la cantidad de grado de hiperestaticidad, si es 3, por ejemplo, hay que tener 3 isostáticas virtuales y se llaman isostáticas virtuales que corresponden a la hiperestática y una isostática real. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, se elige la isostática que a ustedes les convenga, ¿verdad?
directamente, y el problema me dice diagramar y calcular las fuerzas reactivas. Entonces tengo que hacer esto. El problema ya me dice eso. Es decir, tengo que hacer acá está, este diagrama que está acá. Tenemos que llegar a este diagrama. Bueno, después me dice, quiero que me calcule la deflexión acá. ¿Y qué hago? Entonces elijo la isostática. Elijo la isostática que habíamos indicado anteriormente. Acá está. P igual a 1 y acá me va a salir P sobre 2 multiplicado por esta distancia que es 6 por 3 va a ser, directamente me va a salir el momento flector acá. Y este diagrama de momento flector voy a combinar con esta. ¿Por qué? Porque el problema me pide este diagrama de momento flector final y la fuerza reactiva. Entonces combino con esta directamente y calculo la deflexión. Pero cuando no me pide esto, yo le aseguro que mínimo el tiempo que van a utilizar para calcular este dibujo completamente bien hecho, bien así como está indicado acá, le aseguro que media hora van a necesitar. Y me pide la deflexión vertical. Entonces ahí me quedo y digo, ¿por qué no utilizo nomás la isostática en vez de utilizar la hiperestática? Una forma. Otro me dice, bueno, ya que me pide calcular esta, voy a combinar con esta. Y terminó el pleito. Se combina con esta y directamente al combinar van a combinar con este diagrama que está acá. Combinan y le va a dar la deflexión. Esta deflexión que está acá. Pero como le dije, cualquier isostática pueden utilizar. Y aparte de eso, si no le pide el diagrama final, el diagrama solución, no es necesario hacer esto. Pero te pide la flecha. ¿Qué hago entonces? Y bueno, utiliza tu isostática. Utiliza tu isostática. Acá está tu X1 y la X2. Al tener la X1 y la X2, ya directamente ustedes lo pueden resolver utilizando esa isostática, que es esto. Se combina esta, sin importarme la hiperestática. Y ahí ya calculamos la deflexión. Pero sí van a necesitar de X1 y X2. ¿Por qué le estoy repitiendo esto? Porque nosotros ya no le vamos a dar un ejercicio y no le vamos a decir resolver completamente y usted mecánicamente viene y hace. ¿Qué era el primer paso que teníamos que hacer? Ver la isostática fundamental. Van a tener una tablita ahí. Ver isostática fundamental. Segundo, diagrama de estado. Tercero, que es el estado sub 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, de acuerdo a la cantidad de incógnita hiperestática. Después de eso, voy a calcular el factor de forma. Después de eso, el factor de carga. Después de eso, los desplazamientos finales son iguales a 0. Calculo X1 y X2. Y ahí empiezo a elaborar mi diagrama final, solución. Ese es el procedimiento. Pero nosotros ya no lo vamos a pedir de esa forma. Ya hemos luego modificado desde el semestre anterior, de que ahora nosotros le vamos a decir, bueno, quiero que me utilicen esta isostática. Es decir, yo le voy a decir a ustedes, quiero que me utilicen esta isostática. O sea, que le voy a dar el ejercicio para resolver y le voy a decir, utilicen esta isostática. Pero ¿qué pasa? Ahí arriba yo le voy a poner a usted una estructura hiperestática y le voy a decir, indique 3 soluciones posibles de la isostática que le parezca estable. Estructura completamente restringida y estáticamente determinada. Y ustedes eligen una isostática 1, una isostática 2, una isostática 3, de 3 grados E, entonces X1, X2, X3. Entonces ahí, cuando van a empezar a resolver el problema, nosotros ya le damos la isostática y hasta el diagrama ya le damos. ¿Por qué? Porque queremos que hagan el ejercicio lo más rápido posible. Y además de eso, les sacamos ese sistema de mecanizado que tienen los perros de ir resolviendo por paso. ¿Cómo era? Después, ¿cómo era? Después, ¿cómo era? Así se rinde en el examen. Bueno, entonces, finalmente yo le voy a decir a ustedes también, utilizando esta isostática, quiero que me calculen la deflexión que tienen acá.
y le voy a decir sin utilizar el diagrama solución. ¿Qué quiere decir eso? Sin utilizar el diagrama solución, le estoy diciendo, no quiero que me utilicen esto. ¿Y qué me quiere decir con eso? Me quiere decir con eso de que haga uso de mi isostática directamente fundamentales que tengo acá. La virtual con la hiperestática. Bueno, esta ecuación para determinar los desplazamientos, ya sea lineales, angulares, la contraflecha, la flecha, etcétera, etcétera, ustedes pueden aplicar el mismo concepto para determinar un piso plano, para determinar la flecha, ¿verdad? O contraflecha. Pueden utilizar para determinar directamente el descenso de una rótula o un pasador en una armadura hiperestática. El mismo concepto pueden utilizarlo. Porque nosotros le podemos poner a usted una armadura hiperestática. Le podemos poner a usted un piso plano hiperestática. Le podemos poner un pórtico plano hiperestática. Cualquiera de ellas para una fila para uno, otro para otra fila, otro para otra fila y varias sucesiones de tal manera para que no haya comunicación a distancia. Bueno, entonces directamente lo que les recomiendo es lo siguiente, que me gustaría que lean esto, que vean con el video y de acuerdo a lo que está acá en el PowerPoint o lo que sea necesario. Si tienen dudas, preguntan otra vez. A mí por lo menos me pueden preguntar. Yo acepto que me pregunten, indiquen qué es lo que quieren, en qué tienen duda y me preguntan y yo rápidamente a través del audio ya le voy a responder vía WhatsApp. Bueno, entonces acá terminamos directamente lo que corresponde a las cargas permanentes. Todo lo que hemos visto hasta hoy es estructura hiperestática sometida a cargamentos permanentes, cargas permanentes. Y resolvemos la estructura para acciones en general, ¿verdad? Que es carga distribuida, carga concentrada. La distribuida puede ser uniforme, no uniforme. Puede haber momentos flectores, puede haber torsores, puede haber, aparte de eso, directamente hay que tenerlo en cuenta, variaciones de temperaturas, gradientes, error de montaje, asentamiento de fundación, apoyo elástico, etc. Entonces, directamente le podemos pedir en hiperestática. Segundo parcial me estoy refiriendo. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en un nuevo capítulo, que es lo que corresponde ya directamente, lo que voy a dar a partir de ahora es lo que corresponde al examen final. Y directamente es efecto de las cargas móviles. Efecto de las cargas móviles. O sea que ustedes tienen una estación de ferrocarril y sale el tren, ¿verdad? Y recorre directamente la estructura preparada para tal fin. Como también tenemos un puente directamente de tanto de longitud y recorre sobre ellas camiones que transmiten cargas puntuales a través de las ruedas del camión. Entonces esas cargas se llaman cargas móviles. Cargas móviles. Y de eso trata el estudio directamente ahora, de que vamos a estudiar estructura, pero sometida a cargas móviles. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la línea de influencia de un efecto. Acá está completamente definida la definición para las cargas móviles, pero acá está, fíjense, acá tienen directamente la estructura que se preparó para el recorrido de un tren. De un tren, acá tienen grúas que llevan cargas móviles directamente que van acercando a este extremo, dependiendo de dónde quiere bajar. Estos son grúas móviles, son cargas móviles directamente. Lo mismo ocurre acá, lo mismo se da acá. Acá tiene usted el izado para hacer y directamente van a
alzar la carga y colocarlo en tal lugar de tal manera a bajarlo en el sitio que realmente ustedes quieren utilizarlo. Acá ven un tren, fíjense la cantidad de camiones que hay sobre el tren y las ruedas que transmiten las ruedas de los camiones, de acuerdo a la cantidad de eje que tenga, ¿verdad? Entonces, son cargas móviles. Es decir, de repente esta estructura, que es el puente, puede ser que esté vacío. No haya carga sobre un determinado día, no, la cuarentena, famoso cuarentena, y de ningún lado no debe entrar ni salir vehículo, entonces no hay carga móvil. La misma cosa ocurre con las partes de ferrocarriles. Y también podría ocurrir para las partes de las grúas, ¿verdad? Y el izado para hacerlo. Entonces, todas son cargas móviles. Ustedes estudiaban, por ejemplo, o van a estudiar, no sé, hormigón con sobrecarga de uso. Es decir, ustedes utilizan un salón para baile y no sabemos la cantidad de gente que van a entrar ahí. Entonces, la estructura debe ser calculada para una sobrecarga de uso, se le llama, cuando de repente va a cumplir cierto fin, porque hay situaciones en donde está vacío ese salón. Entonces, solamente está sometida a las cargas muertas, se le llama, aquello que siempre directamente ocupa espacio en ese salón, que es la parte de hormigonado directamente, como también de repente puede haber ese hormigonado, pero está lleno de gente. Entonces, a la gente directamente se lo denomina sobrecarga de uso, pero también se lo llama cargas accidentales. Por ejemplo, la situación de nieve, etcétera, el frenaje de un camión, todo eso generan cargas accidentales, se lo denomina. Pero las cargas móviles son las que las ruedas ejercen sobre la estructura preparada, que es vamos a llamarle el puente. El puente, y acá está la línea de influencia. Yo directamente le voy a definir lo que es la línea de influencia de un efecto. Cuando le hablo de un efecto, ese efecto puede ser deformaciones, como también pueden ser esfuerzo. Le puedo decir línea de influencia de un momento flector, quiero que me calculen. De una cortante, de una normal, quiero que me calculen de un momento torsor. Todas esas situaciones para cargas móviles. Entonces, por eso se llama que la línea de influencia de un efecto directamente es la forma que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, directamente les muestro este ejemplo que preparé también para que podamos hacer. Acá está, fíjense, sobre esta estructura que tenemos acá, transita un camión y me pide calcular directamente cómo varía el momento flector en este punto. En este punto. Entonces, yo lo que tengo que decir, la línea de influencia, vamos a suponer que sea del momento flector acá. La línea de influencia del momento flector en este punto es la forma en que varía ese momento flector cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Ustedes van a calcular la estructura para una carga unitaria dada y después lo van a reemplazar por el tren de carga. Nosotros vamos a usar una carga de referencia que es móvil, una carga P igual a 1 sobre la estructura transitando y tiene valor unitario. Y va a ir tomando diferentes posiciones. O sea que si tiene 150 metros la estructura, ¿verdad? El puente, entonces podemos decir cada un metro voy a ir calculando los momentos flectores. Entonces yo digo, ¿cuánto es el momento flector directamente acá? ¿Cuánto es el momento flector acá cuando la rueda del camión pisa este punto? Este punto. Entonces, de acuerdo al gráfico que tengo acá, vale 0. El momento flector acá cuando la rueda del camión pisa este punto.
el momento flector vale 0. ¿Cuánto vale cuando la rueda del camión pisa acá? ¿Cuánto vale el momento flector acá cuando la rueda pisa acá? Acá está, 0,0606. Eso es lo que me dice. ¿Cuánto vale el momento flector acá cuando la rueda pisa este punto? Y me dice directamente 0,0201 en este punto. ¿Cuánto vale el momento flector cuando la rueda del camión pisa este punto? Negativo 0,8534, más o menos lo que yo veo, el valor. O sea que las ordenadas que le estoy indicando y que aparecen los valores numéricos directamente se da para determinada longitud, porque vamos a suponer que esta distancia sea 50 metros. Entonces yo digo, las ruedas están separadas directamente una distancia de 2 metros y lo que voy a hacer es definir el momento flector directamente cada 1 metro. Entonces lo que estoy queriendo decirle es que voy a determinar las ordenadas cada 1 metro. Entonces a los 1 metro voy a calcular el momento flector. A los 2 metros voy a calcular el momento flector. A los 3 metros voy a calcular el momento flector. Y así sucesivamente. Después pasa al otro lado y el camión ya está sobre esta parte de la estructura. ¿Cuánto me salió a los 1 metro? Directamente el momento flector acá me salió este valor. ¿Cuánto me salió el valor del momento flector cuando recorre la mitad ya de esta longitud de viga? Directamente es este valor que está acá. O sea, por eso es que nosotros definimos a la línea de influencia de un efecto la forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Es decir, ustedes deben calcular para una carga P igual a 1, de arriba para abajo debe apuntar siempre. O sea que debe apuntar hacia abajo el vector fuerza. Y calculan cuánto vale el momento flector. Entonces, el diagrama de momento flector que me sale es esta. Esto que está acá. Fíjense, esto que está acá. Me pide el diagrama de momento flector en este punto. Fíjense, inmediatamente antes de la rótula. Fíjense que acá tenemos un reticulado, pero es antes del reticulado me está indicando. Entonces mi diagrama de momento flector, lo que yo tengo que hacer es permitirle, darle una rotación unitaria de tal manera que tenga libertad. Entonces lo que yo voy a hacer es romper directamente el vínculo capaz de que me defina ese efecto, la forma que varía el efecto. Entonces, como me pide línea de influencia del momento flector, antes de alcanzar la columna, yo tengo que poner acá una rótula, pero acá es continua. Sí, pero para resolver el problema hay que poner una rótula. Esa es la explicación que hay que tener en cuenta. Entonces ponemos una rótula y ponemos un momento unitario, y resuelvo el problema. Entonces, antes de alcanzar este nudo, mi diagrama es esto. Inmediatamente después, el diagrama tiene que ser de esta forma. ¿Por qué debe ser de esa forma? ¿Por qué no es de esta forma? Por ejemplo, es continua y llega acá el diagrama de momento flector. ¿Por qué no tiene esta forma? Esta forma que le estoy indicando. Directamente porque el problema me pide de que calcule la línea de influencia del momento flector acá. Entonces tiene que haber un quiebre. ¿Por qué? Porque las tangentes en ese punto deben formar un ángulo relativo igual a 1 radianes. Entonces, por eso es que ustedes deben graficar bien esto. Ahora, si a ustedes le pedía línea de influencia del momento flector en otro punto y no es acá, entonces ustedes van a venir acá, vamos a suponer que acá le pedía la línea de influencia del momento flector. Entonces ahí se tiene que dar el quiebre. Pero el resto nos vamos acá, entonces venimos acá, y como no me pide acá, sigo acá y llego acá. Quiere decir de que la tangente es única para esta curva. Entonces acá ustedes tienen una curva, tienen esta curva. Trazan la tangente y como es una sola tangente, no puede decir de que el ángulo que forma las tangentes
En este caso van a decir el ángulo que forma la tangente es 0, porque son colineales. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo ahí la línea de influencia. Ahí donde pide línea de influencia, debe haber un salto. Un salto, ¿por qué? Porque las tangentes deben formar esa condición indicada en el problema para momentos directamente virtuales, para cortantes, para torsión, para flexión, para esfuerzos axiales y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que quiere decir línea de influencia de un efecto. La forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Entonces, si me pide línea de influencia del momento flector, yo tengo que romper ahí donde me pide línea de influencia y darle libertad para que gire. Porque nunca jamás no me puede pedir calcular la línea de influencia en una rótula. Porque si ustedes saben que en la rótula el momento flector siempre es 0. En una rótula no puede haber transmisión de momento. Entonces nunca jamás le puede pedir línea de influencia del momento flector en esta rótula, por ejemplo. Línea de influencia del momento flector en esta rótula. Negativo. Ustedes deben responder, la línea de influencia es 0. No existe. ¿Por qué? Porque esta directamente no transmite momento flector. No hay transmisión de momento flector. Por lo tanto, no me puede pedir eso. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar. Entonces no puede haber momento flector en este punto. Entonces, no importa que las cargas esté acá, pasó ya la estructura, el momento flector siempre es 0. No puede tener esta curva, eso es lo que le estoy queriendo decir. Simplemente tiene que ser una línea recta y terminó el pleito. Bueno, pero también le puede pedir cortante, axiales y momentos flectores positivos y negativos. Acá, por ejemplo, le puede decir calcular el momento flector positivo. Y fíjense, la parte positiva de mi momento flector es solamente este chiquitito que está acá. Este chiquitito que está acá. Entonces, directamente, lo que yo tengo que hacer es, si yo tengo un tren de carga, vamos a suponer que este tenga 5 metros, y yo tengo un tren de carga en donde las ruedas del camión están separados directamente 2 metros. Entonces, es de 3 ejes. Entonces, el tren delantero, el intermedio y el trasero van a estar separados directamente 4 metros. Y esto es 5 metros, por decir. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner las ruedas de tal manera a multiplicar por las cargas de las ruedas, multiplicar directamente por lo que van a tener acá de ordenada, porque esto ustedes van a conocer, estos valores que están acá. Esto se va a conocer directamente. Entonces lo que ustedes van a colocar, van a decir momento positivo es directamente la carga que transmite la rueda por la ordenada que acá nos salió. Acá, por ejemplo, decimos que es 0,0606. Entonces multiplicamos por esa ordenada. Entonces el momento flector es positivo. Solamente para una rueda. Si es para una rueda y es para esta, que es directamente el máximo valor del momento flector, entonces el momento flector me sale así porque es negativo. Tensiona la fibra de arriba y la de abajo está comprimido. Entonces yo tengo que decir, el momento negativo máximo es este valor que está acá multiplicado por la carga que ejerce el camión sobre la estructura directamente. Entonces la ordenada por el valor de carga, que la mayoría de las veces es 16 directamente kilonewton. 16, 160, 16 toneladas quiero decir, 160 kilonewton. Entonces van a multiplicar 160 kilonewton por esta ordenada que le sale acá, que es 0,9094. Y ahí van a tener el momento negativo. Pero también existe un momento negativo acá, porque los dos están por encima de la viga. Entonces acá también hay que calcular. Entonces hay que ver la rueda, cuánto me da al multiplicar por esta ordenada. La rueda vale tanto, 160 también, pero acá dice que es 0,0587. Más o menos así yo lo veo. Podemos aumentar más. Sí, 0,9887. Y acá me dice que es 0,9394. Entonces este es el mayor valor.
Entonces decimos, el momento negativo máximo es 0,9887 multiplicado por la carga 50 kilonewton, por ejemplo. Multiplican ese valor y ese es el momento negativo máximo. Y venimos acá. Acá me dice que el momento positivo máximo es 0,0606. Entonces multiplico por el 50 y ese es el momento positivo máximo. Ese es lo que nosotros estamos queriendo hacer, es decir, estudiar directamente la situación más peligrosa de la estructura. Es decir, eso es lo que estamos viendo. ¿En dónde debe estar el camión de tal manera para que nosotros podamos reforzar la estructura debido a esas cargas, ¿verdad? Que ocupan diferentes posiciones. Por eso es lo que decimos directamente. Vamos a calcular los momentos flectores en la zona que nos parezca más peligrosa, ¿verdad? Puede ser también esta fuerza reactiva que tenemos acá. ¿Cuál es la situación más peligrosa? Entonces se calcula su línea de influencia si es que queremos determinar la situación más peligrosa de la fuerza reactiva en este apoyo, como también la situación más peligrosa para la fuerza axial en esta columna. Entonces, esa es la función que vamos a dar de hoy hasta el último día de clase. Línea de influencia directamente. Entonces, si me pide línea de influencia de cualquier efecto, deformaciones o esfuerzo, la forma en que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Método de resolución. El método de resolución es directamente el método de la fuerza o método de las flexibilidades. ¿Por qué método de la fuerza? Porque le estamos colocando esfuerzo unitario. Esfuerzo unitario. El siguiente semestre vamos a ver el método de la deformación, en el sexto semestre. Ahora vamos a ver por el método de la fuerza o método de las flexibilidades. Bueno, aparte de eso, el método que vamos a utilizar es el método de Müller-Breslau. ¿Qué quiere decir Müller-Breslau? El método de Müller-Breslau me dice de que es un método de resolución. Lo primero que debemos de hacer, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto cuya línea de influencia se quiere determinar. Entonces, acá, esto era continuo, todo es continuo. Todo es continuo, yo pongo acá una rótula y le pongo un momento unitario. Y sigo el procedimiento y esos momentos unitarios, la X1 y la X2 tienen valor 1. Y determino directamente para ese estado de carga el diagrama final, el diagrama del momento flector final, etc. Teniendo eso, hacemos recorrer el camión sobre la estructura. Y directamente cuando tenemos esa situación, lo que vamos a hacer es directamente estudiar la situación, la parte más solicitada. Entonces acá tenemos la parte más solicitada acá para el negativo y para el positivo lo tenemos acá. Eso es lo que me está diciendo este dibujo que tiene, que es la línea de influencia del momento flector. Entonces el método de Müller-Breslau me dice se rompe el vínculo capaz de transmitir dicho efecto. Entonces, si a mí me pide línea de influencia de una cortante, yo tengo que romper esto y poner un apoyo de segundo género que me permita de que en ese punto solamente pueda haber movimiento vertical, no tenga que girar la sección izquierda y la sección derecha, ahí donde estoy haciendo el corte. Hago el corte. Está mi sección izquierda y está mi sección derecha. Y ella no debe girar una respecto a la otra. Y directamente las cortantes que lo tengo que indicar son cortantes unitarias. X1 y X2, pero son cargas cortantes. Tienen que ser, no momento. Como también puede ser directamente calcular la línea de influencia del empuje vertical en este apoyo. Entonces, ¿qué yo hago? Saco este apoyo y le pongo una fuerza unitaria y resuelvo el problema. Voy a determinar el diagrama de momento flector final para ese estado de carga. Y después voy a combinar con el estado de carga para calcular la elástica de deformación y me va a salir esto que está acá.
Bueno, eso es lo que le quería mostrar en esta parte. Entonces, el método Muller-Verlaud, ¿qué me dice? El primer paso, directamente Muller-Verlaud me dice, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto. Si me pide línea de influencia, tengo que poner una rótula. Si me pide línea de influencia de cortante, tengo que darle un apoyo, ¿verdad?, que tenga que deslizar libremente en la dirección de corte que yo haga. Si es vertical, en la dirección vertical. Y ese apoyo que tengo que considerar ahí tiene que ser un apoyo de segundo grado, de segundo género. No tiene que moverse horizontalmente ni tampoco no debe girar por flexión. Esa es la condición. Después me puede también decir el método de Muller-Verlaud, se rompe el vínculo y le damos un desplazamiento unitario relativo directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Trazamos las tangentes y el ángulo que forma dichas tangentes debe ser igual a 1 radián. Y ese ángulo es ángulo relativo. ¿Por qué? Porque me está pidiendo justamente entre dos chapas, porque esto sería un miembro y como rompí acá la continuidad, acá queda el otro miembro. Entonces directamente entre dos chapas. Y ahora tenemos que ver directamente cuando me pide la línea de influencia de este efecto, entonces rompemos esto y le damos un desplazamiento directamente vertical unitario. Entonces yo le doy un desplazamiento acá. Desplazamiento igual a la unidad, a este punto. Y directamente resuelvo el problema. ¿Por qué? Porque yo ya había puesto x1 igual a 1 acá, ¿verdad? Y después voy a decir, el desplazamiento acá, donde yo liberé, le doy desplazamiento unitario. Ese es el concepto que ustedes tienen que hacer. Relativo en el caso directamente de esfuerzo interno, ya sea momento flector, cortante o normal acá. O absoluto directamente desplazamiento absoluto en el caso de que tengamos directamente apoyo simple, en los apoyos simples. Y en función a eso, ustedes van a determinar la elástica de deformación. En función a eso van a determinar la elástica de deformación y su elástica de deformación, si es este desplazamiento, entonces ustedes van a decir, acá indico 1 y me voy acá. Vengo acá, como es continuo, vengo y viene y termina en 0. ¿Por qué? ¿Por qué termina en 0? Porque acá tenemos una rótula directamente y esa ordenada, cuando la carga transita sobre esa, toda esa carga transmite sobre esta columna, no va a venir sobre esta. Ahora, cuando transita acá, sobre la viga, directamente va a ir transmitiendo carga acá. Y lo que ustedes van a ir calculando son las fuerzas reactivas en diferentes posiciones de la rueda del camión. Bueno, entonces, directamente el método de Muller-Verlaud me dice, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto. Se le da un desplazamiento unitario, relativo en el caso de esfuerzo simple y absoluto en el caso de apoyo simple. Puede ser un empotramiento, puede ser un apoyo de primer género o puede ser un apoyo de segundo género, directamente. Entonces, y al tener esa deformación que ustedes dicen, voy a darle la deformación que me indica el problema, ahí trazan la elástica. Trazan la elástica y la elástica es la forma directamente de la línea de influencia, que es la que van a tener, que es, en este caso, esta es la línea de influencia del momento flector que me pedía el problema. Y si me pide acá yo le doy un desplazamiento y marco el valor 1 y a partir de acá me voy porque es una estructura hiperestática. Una hiperestática me voy y llego acá directamente. Pero hay que tener en cuenta de que como es una estructura hiperestática, la línea de influencia de cualquier tipo de efecto son líneas curvas. Por eso es que ustedes ven acá líneas curvas. Fíjense, son curvas las que estamos viendo acá. Pero si es una estructura isostática, entonces la línea de influencia son líneas rectas. Por ejemplo, vamos a suponer que me pide la línea de influencia de esta. La línea de influencia de esta. Pero ¿qué pasa? Esta recta que yo veo acá es una isostática. Entonces su línea de influencia va a ser esta. Rompo esta, le doy un valor unitario y esto voy a unir con el 0, porque acá es 0 directamente. ¿Por qué? Porque cuando yo directamente en mi rueda
transita sobre este apoyo, la rueda directamente transmite la carga sobre este apoyo. Entonces, directamente, ¿cuánto vale la vertical cuando el camión está acá? Va a valer directamente 0. Entonces, directamente, porque es un vínculo. Entonces, directamente le doy ese desplazamiento y ese desplazamiento línea recta, porque esta es una isostática. Ojo, es una isostática. Entonces, línea recta y trazo esto. Voy a trazar esta. ¿Por qué? Porque yo tengo que volverle directamente, si es una isostática, tengo que volverlo una hipostática. Si es de un grado de hiperestaticidad, tengo que volverlo a una isostática. Si es 2 grados de hiperestaticidad, tengo que volverle a una hiperestática de 1 grado. Si es de 3 grados, tengo que volverle a una hiperestática de 2. Siempre es directamente, se rompe el vínculo y ya queda, si es 3, queda solamente 2 grados de hiperestaticidad. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La línea de influencia de una estructura isostática si, directamente es una poligonal. ¿Por qué? Porque son líneas rectas. Está formada por líneas rectas. Si usted tiene un voladizo acá, vamos a suponer que usted tenga un voladizo acá. Vamos a agregarle acá un voladizo. Entonces, ¿qué va a pasar? De acá debe salir la tangente que ustedes trazan la tangente hasta el extremo del voladizo. El extremo del voladizo está acá. Vamos a venir hasta acá, el extremo del voladizo. Entonces yo tengo que traer mi tangente, viene hasta acá. Y directamente tengo que calcular directamente esta deflexión, así como estábamos haciendo hace rato, calcular el desplazamiento vertical del extremo del voladizo, usar el concepto que habíamos utilizado para la parte hiperestática. Entonces calculo esta deflexión. Y esta deflexión que me sale acá, voy a unir directamente con el 0. ¿Por qué? Porque esta es una isostática. Entonces es una línea recta. Y coincide con la tangente en este punto a esta curva. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, a tenerlo en cuenta esos detalles. Entonces vamos a ver directamente lo que tenemos acá, la línea de influencia. Acá me dice la línea de influencia de un efecto en una sección S es una curva cuya ordenada en un punto cualquiera proporciona el valor del efecto. Entonces, cuando hablamos de momento flector, estamos hablando de momento flector en diferentes secciones. Pero en el problema me va a pedir línea de influencia del momento flector en tal lugar. Por eso es que habla en una sección S. Entonces, el valor del efecto que deseamos obtener en la sección S, debido a una carga unitaria ubicada en el punto P, que es el punto cualquiera a la cual se refiere el problema. Entonces, por eso es que yo le defino la forma que varía el efecto cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada. Entonces, seguimos acá. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguna pregunta para antes de meterle? Porque no quiero directamente confundirle. Bueno, acá el compañero dice ninguna. Entonces vamos a seguir viendo. Acá tenemos una viga. Fíjense, una viga continua. Y me dice que calculemos la línea de influencia del momento flector en 7. El 7 está acá. Fíjense, acá ya vamos a entender mejor porque vamos a empezar desde 0. Acá, línea de influencia del momento flector en 7. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de acuerdo a Müller-Breslau? Me pide línea de influencia del momento flector en 7. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? El método de Müller-Breslau me dice, se rompe el vínculo cuya línea de influencia nos pide determinar. Entonces me pide línea de influencia del momento flector. Entonces yo pongo acá una rótula. Una rótula. Y estoy en presencia de una estructura hiperestática, porque esta es una estructura hiperestática. Entonces la línea de influencia del momento flector van a ser líneas curvas. Entonces yo rompo acá, pongo una rótula y como es línea de influencia del momento flector, yo sé que este punto, las ruedas del camión van a producir una ordenada. Una ordenada, entonces mi ordenada va a ser esta. Viene de acá, viene hasta el 7. Después el 7, yo sé que acá no puede tener ordenada. Entonces ese mismo valor directamente que acá tengo a la izquierda, me voy
a la derecha, directamente con esa misma ordenada, trazo y tengo que pasar por el 0, porque el momento flector, ¿cuánto vale? En 7. Cuando la rueda pisa esta, no, el valor del momento flector es 0. Entonces mi línea de influencia viene y pasa por esta. Y después sube. Sube porque tiene que tener una tangente común y debe bajar nuevamente acá, porque acá no puede haber ordenada. Baja y acá tenemos la isostática. Entonces directamente viene y cae nuestra ordenada y hay que calcular esta deflexión vertical. Esta deflexión vertical. Entonces el problema me está diciendo directamente lo que le estoy diciendo. Fíjense, acá está el 7. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se rompe el vínculo en 7. Y después voy a unir este punto porque tengo que calcular esta ordenada. Es decir, ¿cuánto vale el momento flector cuando la carga pisa, cuando la rueda del camión pisa el nudo 7? Es este valor que está acá, 2,5714. Ese es el valor del momento flector cuando las ruedas pisan el 7. Entonces directamente indico, voy a unir esta con esta, después esta debe subir, debe pasar por 0, sigue la curva, debe bajar nuevamente y acá la tangente común me define directamente al intersectar con este punto tenemos la ordenada. Y esta es la línea de influencia. Entonces, ¿qué es lo que hice en primer lugar? Primero hay que poner una rótula acá. Teniendo la rótula ponemos el momento flector unitario a la izquierda y a la derecha de la rótula. Y resolver la estructura para ese estado de carga, que es directamente por método de la fuerza o método de las flexibilidades. Formar las mismas ecuaciones. El factor de forma por la incógnita hiperestática más el factor de carga es igual al desplazamiento. Entonces yo le pongo desplazamiento 1, desplazamiento 2 de acuerdo al grado de hiperestaticidad. Si le llamo X1 al efecto que coloqué acá, voy a decir que su desplazamiento es igual a la unidad, por definición de Müller-Breslau. ¿Por qué? Porque nos dice se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces directamente trazamos, esta es la elástica aproximada para la línea de influencia. Ojo con eso, porque le puede pedir la aproximación de su línea de influencia. Entonces ustedes pueden decir, puede ser así, pero también puede ser directamente que tengamos de esta forma, ¿verdad? Pero es difícil que se dé eso. ¿Por qué? Porque directamente las cargas tiene que generar una flecha sobre la viga. Por eso es que da las ordenadas acá. Ahora acá sí se puede dar esa. Si nosotros vamos a indicar acá, ¿cómo va a ser mi curva? Entonces va a ser así. Fíjense, mi curva va a ser así. Viene en 0. Y después acá no baja, sino que directamente debe subir. ¿Por qué? Porque las dos tangentes deben formar el ángulo θ igual a la unidad. Porque eso es lo que estamos haciendo. Yo directamente estoy diciendo, rompí el vínculo y le di un desplazamiento unitario. Un desplazamiento unitario. Entonces, como una estructura hiperestática, la línea de influencia del efecto son líneas curvas. Entonces acá, la única línea recta es esta. ¿Por qué? Porque el voladizo es una isostática. Después me dice diagrama de momento flector carga unitaria en 5. Acá está. Directamente poner una carga unitaria. O sea que resolver la estructura, ¿verdad? Para una carga unitaria y van a tener este diagrama que está acá. Para la carga P, para la estructura hiperestática, resolviéndola. Es un ejemplo nomás que se les pone ahí. Después diagrama de momento flector carga unitaria en 12, dice. Acá pone la carga unitaria. Ustedes saben ya directamente que acá va a haber esa deflexión. ¿Por qué acá me está diciendo carga unitaria? Para indicarme de que si yo tengo mi carga de camión en este punto, va a generar una ordenada. Fíjense, hacia abajo, que va a ser una flecha, ¿verdad? Cuando me hice en 12 va a generar una ordenada que va a ser una flecha. Pero cuando hacemos en 5, fíjense lo que va a pasar. Cuando nos pide en 5, ¿qué ocurre en 12? En 12 se genera una contraflecha. O sea que la ordenada le llamamos contraflecha, esta ordenada que está acá. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando nos pide en 12? Entonces se genera una flecha. ¿Y qué ocurre en 5?
fíjense, en 7 quiero decir, se genera una contraflecha. Entonces, de ahí nace el término de coeficiente recíproco, el factor de forma, el 1,2, que es igual al 2,1, el 1,3, que es igual al 3,1, el 1,4, que es igual al 4,1, y así sucesivamente, que son términos recíprocos de la matriz del factor de forma, que es una matriz simétrica. Solamente eso es lo que le está indicando. Ustedes ponen acá 1, le genera 3,527, ¿verdad? Pero directamente se van en 12, le genera 1,238, una ordenada determinada, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos viendo. Después me dice línea de influencia al momento flector en 7, que es lo que estábamos indicando. Línea de influencia, y acá está para la carga unitaria, y vamos sacando los valores correspondientes. O sea que esta ya es la solución para la carga unitaria. Le estamos dando los valores correspondientes. Por eso es que hacía acá directamente en 7, y en el momento flector en 7, acá tenemos que colocar la carga P unitaria para calcular la ordenada. Y eso es lo que hace acá. Indica el valor que nos había salido en ese punto, que es directamente esto, su elástica. Después me dice diagrama de momento flector en 7. Acá está 2,571. Después diagrama de momento flector en 7, 0,476. O sea que vamos calculando, y después me dice en 17. Y vamos teniendo diferentes valores para la hiperestática. Acá la línea de influencia de fuerza cortante. Esto es lo que yo quiero que hoy más o menos tengamos bien fresco. Entonces acá, cuando me pide línea de influencia del momento flector, en esta viga positivo, tengan en cuenta que su línea de influencia, estoy seguro que le va a salir así. Viene acá y directamente debe haber ese quiebre y se va y llega al punto. Pero ¿qué pasa? Como la tangente tiene que ser común, esta sigue y va bajando porque tiene que bajar al 0. Y la tangente tiene que ser común, entonces sigue para abajo. No puede irse hacia arriba porque eso es error conceptual. Entonces acá tiene que haber quiebre. Es decir, trazo la tangente y el ángulo relativo es igual a la unidad. Eso es lo que nos dice Muller-Verlao. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario, que sería relativo en el caso de esfuerzo simple, que es momento flector, cortante y normal, o absoluto en el caso de apoyo, que es lo que estamos teniendo acá, que es lo que ya le había indicado. Ahora vamos a ver línea de influencia de fuerza cortante. Acá está. Me pide línea de influencia de la cortante en 12. Acá está en 12. Entonces ustedes lo que deben hacer, como es una estructura hiperestática, entonces ustedes dicen, bueno, mi línea de influencia, como el camión va a irse sobre la viga, ustedes pueden suponer, porque esto no es correcto, hacen esto y debe llegar a 0. Debe llegar a 0, vienen y directamente llegan acá. Llegan acá con un valor de 0,331. Y después, por viveza, ustedes tienen que decir de que acá y acá, directamente el desplazamiento que yo le tengo que dar, porque eso es lo que me dice el Muller-Verlao, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento unitario. Entonces ustedes le dan un desplazamiento unitario. Este desplazamiento que están acá, más el desplazamiento que tienen acá, le tiene que dar 1. Y acá está, fíjense, 0,331 en módulo más 0,669 le va a dar exactamente 1. ¿Y qué pasa si ustedes trazan la tangente acá y trazan la tangente acá? Van a ver que ellas son paralelas. ¿Por qué? Porque la pieza es directamente continua. Entonces, ustedes al reemplazar van a reemplazar por el famoso apoyo de segundo género, que tiene 2 rueditas. Tiene 2 rueditas. Eso quiere decir que este miembro con este miembro no pueden girar, ni tampoco no puede desplazarse horizontalmente. Entonces, como acá tiene que dar 1, entonces empezamos
directamente y nos vamos y llegamos a 0. Y como una tangente común, entonces llega hasta arriba. Y esta es la línea de influencia de la cortante. La cortante sí o sí tiene que tenerlo de esta forma. Línea de influencia de la cortante. Entonces, eso es lo que estamos teniendo para esta situación. Bueno, seguimos para tener los ejemplos y acá me pide diagrama fuerza cortante para una carga unitaria 5 en el nudo 5. Una carga unitaria en el nudo 5. Acá está. Y hacen el diagrama de cortante. Como es una hiperestática, siguen el paso de la hiperestática y llegan a este diagrama que está acá. Fíjense. Este es el diagrama de cortante. Eso es para el 5. Acá tienen diagrama de cortante para 13. 13. Aplican una carga P igual a 1, resuelven y tienen este diagrama que está acá. Y así sucesivamente. Línea de influencia de la cortante en 12. Ahí está. Entonces, resolvemos la línea de influencia acá y acá es una línea recta. ¿Por qué acá es una línea recta? Porque directamente es una isostática este tramo. Entonces, la línea de influencia de efecto, cuando trazamos y entramos en una zona donde se tiene una isostática, la línea de influencia ahí tiene que ser una poligonal, no tiene que ser curvilíneo, como lo que tenemos acá. Estos son curvilíneos. Que acá nuevamente cortante en 12, la misma cosa. Y así sucesivamente, carga unitaria en 17. Este es su cortante. Solamente le estamos mostrando cómo van saliendo para cada situación, ¿verdad? El diagrama de cortante, porque por la visualización. Y directamente, ¿qué me dice Müller-Rellau? Dice que la deformada de la estructura debido a una imposición de desplazamiento unitario. Ese desplazamiento unitario puede ser traslación, rotación absoluta, rotación relativa, que es lo que le estaba diciendo. Cuando es para esfuerzo interno, es directamente para momentos flectores, tiene que ser una rotación relativa. Cuando es para cortante, tiene que ser un desplazamiento relativo. Cuando es para axial, tiene que ser axiales relativa. O sea que el desplazamiento axial relativo tiene que ser. Pero cuando es para apoyo, directamente tiene que tener en cuenta de que deben ser absolutos, tanto en el empotramiento. En un empotramiento usted tiene que tener una rotación absoluta. La normal tiene que ser desplazamiento absoluto y la cortante tiene que ser desplazamiento absoluto en los apoyos. Bueno, y acá el Müller-Rellau sigue indicando, se libera 1 grado, fíjense, removiendo la restricción correspondiente a la acción considerada, la nueva estructura. Es decir, ustedes rompieron, sacaron la continuidad directamente y hay una rótula. De repente hay una rótula que nunca apareció, pero como le pide línea de influencia del momento flector en tal lugar, ustedes ahí rompen. Entonces tienen una nueva estructura. Eso es lo que le está diciendo acá. Pierde 1 grado de hiperestaticidad. ¿Por qué? Porque ustedes rompieron, le dieron libertad ya, directamente ya hacen más 1. Entonces, si era -3, ahora viene a ser -2. Si la estructura de analizar es isostática, queda un mecanismo hipostática. Esto es algo que ustedes dieron directamente en estructura 1. También dimos en estática, que es trabajo virtual. Entonces, si la estructura a analizar es hiperestática de n grado, entonces al romper el vínculo queda n-1 grado. Y acá directamente le dice qué es lo que ocurre para cada situación, que es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Y tenemos la situación. Dice, para obtener la línea de influencia debida a cualquier acción que actúa en la estructura, se desea la línea de influencia del momento flector en 5, haciendo uso del Müller-Rellau y salvando la hiperestaticidad con el momento flector. Entonces, en 5, ¿qué hacemos? Ahí está. Esto es lo que le quería indicar hace rato. Entonces, la estructura era así, sin romper esta. Olvídense de este equido que está acá. Sin romper esa, yo ahí abajo pongo directamente, como me pide la línea de influencia del momento flector, pongo un esfuerzo unitario. Este esfuerzo unitario X1 igual a 1. Entonces queda una estructura que es continua
acá es continua. Y ahora ustedes van a estudiar el grado de hiperestaticidad. ¿Cuánto era el grado de hiperestaticidad acá? Fíjense, acá tengo 2, acá tengo 1, acá tengo 1 y acá tengo 1. Tenemos directamente 5 grados de hiperestaticidad. Y como es una sola barra, va a ser 3 por 1, 3. Menos 5 es menos 2. 2 grados de hiperestaticidad. 2 grados de hiperestaticidad, entonces, es la estructura que tenemos acá. Pero lo primero que yo tengo que hacer, me dice el método de Muller-Berlau, quiero que lo tengan en cuenta para el examen. Se rompe ahí donde pide línea de influencia del efecto. Uno de ellos. Y el otro busquen en donde a usted le parezca más le convenga. Entonces, ¿qué hacemos? Primero rompemos en 1, ¿verdad? Y ahora estudio nuevamente el grado de hiperestaticidad y yo ya sé que como me salió ya menos 2, entonces digo, voy a romper la continuidad en este apoyo. Entonces, esa viga continua, rompí su continuidad y tengo esta situación. Entonces tengo X1 y X2. Y resolvemos la estructura para X1 y para X2. Y calculamos el diagrama de momento flector final. Diagrama de momento flector final. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá está. Hacemos, ¿qué es esto? Esto que está acá. Esto me está diciendo de que rompimos el vínculo, me pide línea de influencia del momento flector en 5, y lo que hacemos es que el desplazamiento en 5 tengo que ver cuánto vale y el desplazamiento en 11 cuánto vale. Como el problema me pide línea de influencia del momento flector en 5, entonces le tengo que dar una rotación relativa igual a la unidad. Acá está. Es 1. ¿Y cuánto es en este? Es 0, porque este no tiene libertad de girar. Entonces, este es 1 por condición de Muller-Berlau, mientras que esta es 0. Y ahí resolvemos el factor de forma, ¿verdad? Porque los hiperestáticos son X1, X2. El factor de forma tiene 2 hiperestáticos. El factor término de carga, que es 0, esto le va a salir 0. Esto es 0 en la mayoría de los casos. Y directamente es igual desplazamiento 1, desplazamiento 2, que habíamos nosotros igualado a 0. Para calcular los desplazamientos, ahora decimos que el factor término de carga es 0. Pero el desplazamiento, ahí donde yo libero y quiero determinar directamente la línea de influencia del momento flector, le doy lo que me dice Muller-Berlau. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto y se le da un desplazamiento relativo igual a la unidad. Y acá está, a la unidad. ¿Y qué pasa con el otro hiperestático? Tiene que ser 0, porque esa libertad no tiene. Yo nomás le estoy dando libertad para resolver el problema, porque queda un grado de hiperestaticidad. Y directamente, fíjense, el estado 1, el estado virtual 1, me sale para la isostática, porque estamos trabajando con la isostática estado 1, es esta. Después trabajamos con la isostática estado 2. Acá está. Estado 2. Ya tenemos X1, X2. Entonces, X1 es 1, X2 es 2. Y ahora calculamos directamente el factor de forma 1, 1. Combinar el diagrama está por sí mismo. El factor 2, 2. Combinar este diagrama por sí mismo. El factor 1, 2 es combinar el diagrama que tenemos directamente, esta que está acá, esta que está acá, con esta que está acá, solamente estas dos, con esta. Y ahí tenemos el factor recíproco. El 1, 2 es igual al 2, 1. Ya tenemos esta expresión. Teniendo esa expresión, ya tenemos el factor de forma. Fíjense, X1, X2. ¿Y a qué es igual? Es igual a 1, 0. ¿Y ahí qué calculamos? Calculamos X1 y X2, que es igual a 243 por EI dividido 3850. Y acá menos 9EI dividido 385. Teniendo estos valores, calculamos el momento flector final, el diagrama final, y me sale este diagrama final. Fíjense, me sale el diagrama final.
Acá está. Me sale el diagrama final. El voladizo, ¿por qué no tiene diagrama? ¿Por qué? Porque no está cargada. Solamente la que está cargada es esta viga. Acá pusimos x2 igual a 1 y acá pusimos x1 igual a 1. Y esos valores que están apareciendo acá es la que aparece acá. Fíjense, 243, 3850. Y el valor que está acá es la que aparece acá. Menos 9 dividido 385. Y ese es el diagrama de momento flector final. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora para determinar la línea de influencia? Lo que tenemos que hacer es directamente, teniendo ya los valores de los momentos flectores, para que me dé un giro unitario. Entonces, directamente, ¿qué genera la siguiente elástica de formación? Que ya sería la línea de influencia del momento en sí. ¿Cómo obtenerla numéricamente? Entonces, hay que conocer el valor de EI. El valor de EI hay que tenerlo y directamente para tener la línea de influencia. Pero ¿cómo hago para tener esa línea de influencia? Entonces, yo lo primero luego que debo hacer es, debo calcular el descenso nodal. O sea que este es mi diagrama de momento flector. Mi diagrama de momento flector. Entonces ahora lo que yo quiero es, como acá tengo una rótula, entonces hay una discontinuidad. Entonces tengo que decir, este punto no sufre ninguna deflexión. Este punto no sufre ninguna deflexión. Pero este punto sí puede bajar. Y ese yo tengo que calcular acá. Tengo que calcular la deflexión en este punto. ¿Y cómo hago? ¿Cómo yo determino la deflexión en este punto? Y sencillo. Este es mi diagrama de momento flector final. Y ahora sobre la isostática voy a poner una carga P igual a la unidad acá. P igual a la unidad. Y me va a determinar un diagrama, ¿verdad? Para ese punto que directamente tenemos su isostática y hay que calcular. Esta no va a tener diagrama de momento flector para esa carga P igual a 1. ¿Por qué? Porque esta parte es directamente, no va a trabajar. Pues acá yo pongo P igual a 1 y sobre esta parte es la que va a ir. Entonces voy a tener 1 por esta distancia. Y voy a tener un diagrama de momento flector. Y después de ahí va a venir a 0. Y voy a tener ese diagrama de momento flector en el estado que le estamos llamando el estado en donde yo quiero calcular descenso nodal. Entonces, olvídense de este diagrama que está acá, este triángulo que tenemos acá, y apliquemos una carga P igual a la unidad acá. P igual a la unidad. Aplicamos P igual a la unidad y mi diagrama va a ser así. Se olvidaron ya del gráfico, mi diagrama va a ser, viene hasta acá, de acá viene hasta 0. ¿Y qué pasa con esta parte? No está cargada. Esta parte no está cargada. No puede haber diagrama acá. Entonces tengo solamente mi diagrama es esta y es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Combinar este triángulo que recién generé con el trapecio esa que tenemos acá, con el diagrama de momento flector final. Después el triángulo que viene de acá, viene y llega a 0, combinarlo con este trapecio que está acá. Fíjense, este trapecio que tenemos acá. Y eso me va a dar esta deformada. O sea que directamente vamos a calcular lo que es en este punto la deflexión. Y ya tenemos la deflexión. Teniendo la deflexión, ya podemos decir, voy a calcular esta curva que tengo acá. Pero ¿cómo voy a calcular esa curva? Primero voy a calcular esta deflexión que tengo acá y esta deflexión que tengo acá. ¿Cómo puedo calcular la carga P? Directamente, este extremo del voladizo, ¿cómo la puedo calcular? Para calcular el extremo del voladizo, tengo que poner una carga P unitaria. Entonces pongo una carga P unitaria ahí. Y directamente, al poner una carga P unitaria, voy a tener mi diagrama 1 por la longitud del voladizo. Entonces es esta distancia. Tengo este diagrama que está acá. Esta. Y esa
vengo y traigo con este punto que es 0. El resto ya no va a tener diagrama de momento flector porque no está cargada. Acá ustedes van a decir, voy a aplicar momento acá y voy a tener esta cortante. Le va a salir 0, ¿verdad? Porque no está cargada esta. Ahora van a decir directamente, en este punto no puede haber carga, no puede haber carga, y al no haber carga no puede haber diagrama de flexión acá. Entonces mi diagrama que yo tengo que combinar para calcular esta es este diagrama que está acá. Esta y acá es 0 y se va con esta. Y ese diagrama que tengo que combinar con esta. Entonces en síntesis lo que voy a combinar es la que tengo acá por el 0. Y combino con este diagrama que tengo acá, con esta. Y ese me va a dar este desplazamiento que tengo acá. O sea que ya tengo ahí la línea de influencia del momento flector en 5. Ya tengo esta. Lo mismo hago para este punto. Pongo P igual a 1 acá. Y mi diagrama va a ser así. Así. Y del 0 se va y llega a ese valor que indicamos acá. Y ese diagrama, ¿con cuál voy a combinar? Con este que está acá. Fíjense, con este que tengo acá. Se combina y voy a tener esta deflexión que tengo acá. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente es, calculamos las deflexiones. Acá, calculamos las deflexiones acá y directamente calculamos la deflexión acá. Entonces, de esa forma vamos calculando las ordenadas y automáticamente ahí ustedes ya pueden ya indicar su línea de influencia como es. ¿Por qué? Porque les salió positivo esta, indican positivo y alzan. Llegan hasta el 0 y ahí la tangente tiene que ser la que me define la deflexión para la isostática, para el extremo de la isostática. Y después el otro directamente llevamos acá, vengo acá, traigo por este, viene en 0 y se va la tangente acá. No puede variar de esa curva su línea de influencia del momento flector. Por aproximación estamos haciendo y es esta. Entonces directamente ustedes van a calcular la deformada. ¿Cómo se calcula la deformada? Directamente. Yo ya tengo cuánto de deflexión tiene esta. Ya tengo cuánto es la deflexión de esta. Ya tengo cuánto es la deflexión de esta. Entonces lo que tengo que hacer es calcular acá, en esta parte. Voy a considerar mi camión sobre ella. Entonces directamente pongo una viga simple apoyo. Una viga de simple apoyo. Entonces acá tengo un apoyo de primer género, acá de segundo género. Entonces esta misma viga y le cargo una carga P en una posición genérica que va a ser X por L y en el otro punto va a ser 1 menos X por L. Entonces la carga P que yo voy a indicar acá, en el 12 o en el 13, donde ustedes quieran colocarlo, pero en una posición genérica, va a ser X por L y le doy valores a X. Cuando X igual a 0, directamente la carga de la rueda está acá. Entonces acá no hay deflexión. Cuando yo le digo que la X es igual directamente igual a 1, entonces la rueda está acá. La rueda del camión está acá. Y de esa manera los dos puntos no sufren deflexión y se le llama deformada. La deformada directamente, ¿por qué? Porque los dos extremos de esta barra no tienen descenso nodal. No existe descenso nodal. Entonces calculamos directamente, combinamos este triángulo que tenemos acá con el triángulo que yo le estoy indicando acá. Fíjense, una viga que tengo acá cargada con una carga P en una posición genérica y me va a dar un diagrama tensionando la fibra en 13, ¿verdad? Traigo acá y voy a unir con este. Ese va a ser mi diagrama triangular, en donde ese momento que voy a tener acá va a ser igual a 1 menos X directamente por X por L. 1 menos X por X por L va a ser mi momento flector. Y ahí yo le doy a la X los valores correspondientes. Es decir, si este tiene, por decir, 5 metros, entonces yo digo, cada 1 metro voy a determinar los valores para calcular
directamente lo que me pide el problema. Entonces, directamente para calcular esta elástica que está acá. Entonces, cada 1 metro. Entonces digo, como esto tiene 5 metros, entonces 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 5 sobre 5, y ahí determino esta deflexión. La próxima clase vamos a hacer que ya resolví completo. Hay uno, ese que les mostré hace rato, que es esta. Acá está, les muestro para que tengan en cuenta, ya está todo resuelto y esto yo lo había entregado otra vez para que ustedes lleven y practiquen. Solamente ahora lo que yo estoy queriendo meterle en la cabeza es los conceptos teóricos que tenemos que tener en cuenta, porque le puede pedir a priori indicar la línea de influencia. Es decir, con los conceptos que ustedes tienen, indicar aproximadamente esta línea de influencia. Entonces nosotros le podemos decir a ustedes, definan la línea de influencia del momento flector en 5. Ustedes dicen, yo sé que este va a ver acá una flecha debido a la carga de rueda. Entonces este voy a unir con esta. Voy a unir con esta y tengo definido en esa zona la elástica. Después esta debe pasar por este punto. Entonces pasa por ese punto, viene acá, sigue, continúa y llega acá. Y ahí directamente ya tenemos la línea de influencia. Pero también ustedes pueden hacerlo de esta forma. Acá. Dicen, voy a bajar acá, viene hasta acá. Después, ese mismo valor que tienen ahí viene, traen hasta el 0, hacen la curva. Hay que tener esto porque tiene que ser continuo la curva con un tangente común. Viene y llega acá. Una de las dos es la solución. Y esa es la que ustedes deben hacer a priori. Por eso le estoy indicando cómo se debe hacer en forma directamente, observando la figura, cómo tendría que ser. Y acá es lo único que deben tener en cuenta, de que las tangentes deben formar el ángulo que el problema le condiciona. Acá justamente está. 1 es el valor que nosotros le tenemos que dar un giro, que es 1 radián para la línea de influencia del momento flector en este punto. Acá está, justamente lo que le está diciendo. Trazan la tangente y esas dos tangentes forman el ángulo de 1 radián. Entonces esta es la línea de influencia buscada. Después nosotros vamos a sacar exactamente cómo son sus valores correspondientes. Entonces por eso le estoy indicando la deformada, cómo se hace. Entonces este diagrama que ustedes tienen acá tiene que combinar con el diagrama que le estoy indicando acá para una posición de la rueda del camión acá, por ejemplo. Entonces ustedes traen, ese es acá y llega hasta acá. Esta distancia le voy a llamar XL. XL, en donde L es la longitud de la barra. Entonces XL, y el otro pedazo me queda 1 menos X por L. Entonces directamente le doy valores a X. Si quiero decir esto de 5 metros, lo voy a dividir en 5 en cada 1 metro. Entonces va a ser 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 sobre 5, y ahí definimos este diagrama que va a estar acá. Y combinamos por la tabla de integración. Y ahí ustedes van a tener en función a X y le dan valores a X. ¿Cuánto dijimos que vale X? 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 1. Y meten en esa ecuación que forman al combinar y van a tener esta ya definida, si es positivo o si es negativo. Esta ya teníamos luego. En función a esto que ya teníamos luego, ustedes ya pueden hacer su elástica bien definida, no es a priori. ¿Por qué? Porque esto ustedes definieron directamente, analíticamente, utilizando el método de la estática para calcular los descensos nodales, que son extremos del voladizo. Bueno, entonces esta es la línea de influencia buscada y acá calculamos la deformada. Lo mismo hacemos para esta, para el tramo 7-11. ¿Por qué? Porque los dos extremos no sufren deflexión, es decir, no hay descenso nodales. Se aplica la misma cosa. Este diagrama que está acá, ¿con qué tengo que combinar? Con el triángulo que voy a formar acá. El triángulo en donde el momento flector, ¿cuánto vale? Vale directamente X por L por 1 menos X. Directamente. Entonces siempre el momento va a valer X por 1 menos X por la longitud L.
Y vamos a suponer que esta tenga una longitud de 10 metros. Una longitud de 10 metros. Entonces, lo que yo voy a decir lo siguiente es que esa X va a ser 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, 4 sobre 10 hasta llegar a 1. Y voy a combinar ese diagrama que tengo acá, ya definido, con el diagrama que recién formé aproximadamente. Acá está, porque es una viga simple apoyada en la que hay que considerar acá. En donde acá mi momento flector vale X por 1 menos X por L. Y al combinar con esta, la tabla me va a salir bla, bla, bla por X por 1 menos X por L que dijimos que era 10. Y sale una ecuación en X. Y ahí ustedes van a decir, para X igual a 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, hasta 1. Y van a tener la línea de influencia que es esto que está acá. En este tramo, ¿qué tenemos que hacer? En este tramo. Yo ya calculé el descenso nodal. El descenso nodal. Entonces, para este tramo, para trazar la línea de influencia, tengo que decir, voy a usar la deformada, así como calculamos acá y calculamos acá. Lo mismo hacemos acá. Combinamos este diagrama triangular con el triángulo que vamos a formar otra vez acá, que va a ser igual a el momento flector en un punto genérico, va a ser igual a X por 1 menos X. Y eso directamente por L. Y ahí nuevamente, si esto tiene 5 metros, es 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5 sobre 5, que es 1. Combinan este diagrama con la que acá generamos, que es la deformada. Ya está. Ese es una de la elástica. Una de las elásticas. Pero, ojo, hay un descenso nodal. Este ya calculamos que es una I. Una I o una N. Calculada. Ustedes calcularon esa N. Y esa N, ¿cómo calculé? Voy a hacer por medio de un triángulo. Fíjense, un triángulo directamente. Un triángulo. Acá tengo, por decir, 0,5. Entonces formo un triángulo rectángulo de cateto 0,5. 0,5. Y en esa misma posición en donde puse mi carga para calcular la deformada, voy a poner la carga acá. Y voy a decir, fíjense lo que digo. 0,5 es a esta longitud que le llamé 5, como la posición genérica, que es X directamente, o sea que corresponde a la N. Entonces voy a decir 0,5 es a 5, como la N, que es la elástica debido al descenso nodal, es a X. Y ahí directamente tengo una ecuación formada con la deformada y una ecuación formada con el descenso nodal. Sumo los dos y todos están en función a X. Y ahí le digo, para X igual a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 1. Y ahí me va a salir exactamente esta curva que está acá. Entonces ahí tenemos la deformada. Acá tenemos la deformada más el descenso nodal. En este pedazo que está acá, la deformada más descenso nodal. La deformada es cuando combinamos el triángulo que ya habíamos calculado con el triángulo que le estoy diciendo que es, cuyo valor es momento flector, es X por 1 menos X por L. Ese tenemos que combinar con esta. Esa es la deformada. Y después el descenso nodal, un triángulo nuevamente. 0,5 es a cuánto? 0,5 es directamente a esta longitud L. Como la elástica N es a directamente 1 menos X. Y ahí van a sumar los dos. Van a sumar las dos N, N1 más N2, y van a tener una ecuación. Y nuevamente le dan. Si este tiene por decir 8, entonces dicen 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, hasta decir 1. Y ahí directamente suman y van a tener esta curva que está acá. Vamos a seguir acá. Acá está la tabla de integración, que es lo que se tiene que integrar. Bueno, y ahí está el valor del momento flector que nos había salido, la X1 y la X2 hiperestático, después de haberle dado el valor de EI. Acá están los descensos nodales, fíjense. Acá hay que colocar carga P igual a la unidad. Acá hay que colocar carga P igual a la unidad porque estos puntos son discontinuidad y ahí hay que calcular los descensos nodales. Y acá está el otro.
Fíjense, hay 3 descensos nodales. ¿Por qué no colocamos acá? Porque sabemos que este no se mueve verticalmente. Tampoco esta. Tampoco esta. ¿Qué pasaba si este era un apoyo, pero era un resorte? Teníamos que colocar la carga P igual a 1, a excepción que calculemos la elongación del resorte. Eso hay que cuidar ese detalle. Bueno, entonces solamente ponemos acá, acá y acá. Eso es lo que hicimos ya nosotros hace rato. Calculamos ya esta y calculamos esta. La próxima clase vamos a hacer más ordenado porque netamente un ejercicio tema anterior vamos a resolverlo porque esta es la teoría que le estamos indicando para que sepan más o menos. Y ahí está directamente la deformada. Acá está la ecuación y sale 0, cálculo de desplazamiento nodal 1. Acá está. Este es el 1. No numera acá, pero tiene que estar por ahí. Acá está el 1. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento en 1? Es como una contraflecha. ¿Por qué? Porque le sale negativo. Fíjense, hace y le sale negativo. Entonces ya tenemos el valor negativo. Bueno, después sigue nuestro diagrama que tenemos acá, ¿verdad? Acá está la P igual a 1, que habíamos indicado. De acá viene acá, ¿verdad? Y después viene esta. Entonces tenemos que combinar directamente este diagrama con lo que tenemos de acá hasta acá. O sea que hasta acá, hasta el 11. Sí, diagrama hasta el 11. Del 2 al 11 directamente combinamos y nos va a salir el descenso nodal en este punto. ¿Cuánto sale? Sale negativo. La combinación. Entonces ya tenemos ese valor para la carga P igual a la unidad. Después nos vamos en el otro punto, el 5. El 5 para nosotros era, acá está el 5. Aplicamos la carga P igual a 1 ahí y resolvemos. Hacemos el mismo procedimiento y directamente teniendo la carga en 5. Acá está. La carga en 5, tenemos este diagrama que está acá. Este diagrama. ¿Y con cuál combinamos? Con el 5, 11. Acá está el 5. Este es el 5 y acá está el 11. Entonces con este diagrama que tenemos acá. Este combinamos y tenemos el descenso nodal acá. Después vamos a ver el voladizo en 17. Acá está. En este, ¿verdad? Y ya no hace el 17. O sea que queda el 17 a cargo de ustedes para hacerlo después. Pero ahí está. Este es un ejercicio completamente resuelto, pero hay que tener una viga continua simple. Entonces no va a ser tanto así, ¿verdad? Pero la teoría es indicar la línea de influencia por aproximación le puede pedir. Por ejemplo, la línea de influencia en 11. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a cortar a su izquierda o a su derecha. ¿Y cómo va a ser? Va a ser así, porque es un momento negativo. Entonces yo hago así. Hago así. Viene acá. Viene ahí. Viene acá. Llega acá a 2 y sale la tangente. Y ahí se forma esta misma curva que está acá. Mientras que el otro directamente es así. ¿Por qué? Porque se tiene que formar una nalga ahí. ¿Por qué? Porque hay que ponerle una rotación relativa igual a la unidad. Entonces uno se fue acá. El otro tiene que irse así. Se viene acá al 16 y llegan hasta acá. Entonces eso es por aproximación. Si quieren su cortante, línea de influencia de la cortante de 9, ¿qué van a decir? Pongo acá un valor. Vengo con la elástica. Hago esto y trazo la tangente y me define esta. Bueno, ese es para el 9, ¿verdad? La cortante es 9. Ahora, ¿qué pasa al otro lado? Ahí tengo que tenerlo abajo. Ojo con eso. Acá tengo arriba, marqué arriba y hice esto. Ahora la cortante para completarse, abajo tiene que ir la ordenada. Entonces esa ordenada va abajo y llega al 11, porque ahí no puede haber ordenada. Sube, viene bajando, llega al 16. Y después del 16, la tangente. Y acá tenemos el 17. Y esas son las aproximaciones que ustedes deben ir haciendo en el transcurso de, antes de resolver luego el ejercicio, ustedes ya tienen que imaginarse, voy a romper acá y más o menos mi línea de influencia, y traten un poco de hacer eso, de tal manera conocer ya su elástica antes de empezar a resolver.
y le va a salir, si tienen bien los conceptos, le va a salir exactamente tal cual como lo están indicando. Pero no debe haber quiebre en otra parte. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Las curvas deben ser así. ¿Por qué? Porque acá hay una tangente común. ¿Acá qué pasó? Hay una tangente común. ¿Acá qué pasó? Hay una tangente común. ¿Acá qué pasó? Hay una tangente común. ¿Y qué pasó acá? Me pide línea de influencia en 5. Por eso es que la tangente acá y acá debe formar un ángulo de rotación θ igual a la unidad, que nosotros condicionamos para resolver el problema. Bueno, y después, ahí termina este ejercicio. Esta es la clase 11 para ver la línea de influencia para esta clase, para pórtico plano. En este caso es un pórtico plano, pues una viga continua. La próxima clase vamos a resolver este ejercicio que ya le indiqué. Voy a tenerlo bien guardadito ahí para que podamos hacerlo totalmente. Traigan sus materiales porque necesitan de repente los materiales, que es la tabla de integración para posición genérica de cargas, para cargas móviles. Eso es lo que tienen que traer. Bueno, ya se fueron los muchachos, nos quedamos nosotros tres. Y bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer, porque tenemos que estudiar esta materia para salvar tranquilamente. Como le dije, yo necesito del respaldo de ustedes para que me entreguen un documento aproximado para el 2 o aproximado para el 5, pero no una hoja vacía. Porque ese es mi documento, mi comprobante de que le tomé el examen y por qué salvaron va a figurar ahí. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer, pero este es para carga móvil. No, no va a ser tan estructura simple. No va a ser tan simple, pero no va a ir lejos de eso. Eso es lo único que les puedo decir. Por eso les mostré ya más o menos directamente no. Va a ser línea de influencia en un reticulado, puede ser línea de influencia de un pórtico plano, puede ser línea de influencia de un piso plano. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos todavía hasta el 30 de mayo para dar las clases. Hoy solamente es el 4 de mayo, creo que es. Falta demasiado todavía. Bueno, gente, vamos a dejar acá. Seguimos la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, será. Ya que no hablan, no sé por qué no hablan. Listo, gracias a ustedes. Hablamos después.